En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Silenciamos los micrófonos y vamos a iniciar con la clase. Bueno, en la clase pasada estudiamos algunos conceptos y algunos principios teológicos sobre el bautismo. El sacramento del bautismo es un sacramento muy importante porque es la puerta de los demás sacramentos. El bautismo nos abre a los demás sacramentos, nos conduce a los demás sacramentos. Sin bautismo no hay otros sacramentos. Es necesario el bautismo para poder acceder a la vida de la gracia, a la vida eterna. Pues bueno, vamos a ver en esta clase la segunda parte de la teología sobre el bautismo y sobre todo vamos a ver algunas cuestiones prácticas, algunas cuestiones que ustedes como ministros, como servidores, como agentes de pastoral tienen que conocer respecto a la teología del bautismo. Bueno, vamos a dar inicio. Espero que ya estén todos porque vamos a ver algunos puntos que son importantes. Iniciamos. Recordarles sobre la materia y la forma del sacramento del bautismo. La materia es agua verdadera, agua corriente, H2O, esa es la materia del bautismo, y la forma son las palabras de invocación trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, materia, agua verdadera, forma, invocación trinitaria. Existen dos modos o dos ritos de ablución. ¿Qué es la ablución? La palabra ablución, el término ablución significa lavar. Hay dos modos de ablución, hay dos ritos de ablución, es decir, hay dos formas de bautizar. ¿Cuáles son esas dos formas de bautizar? Está el modo de infusión y está también el modo de inmersión. Se puede bautizar a un niño, a una persona, ya sea por el modo o por el rito de infusión, o también por el modo o por el rito de inmersión. El modo de infusión, ¿a qué se refiere? Es vertir agua sobre la cabeza del niño. Lo que vemos cotidianamente en las iglesias. Se pone al niño en la pila bautismal boca arriba y sobre la cabeza del niño se vierte agua 3 veces. A cada mención de una persona divina se vierte agua sobre el niño. Yo te bautizo en el nombre del Padre, se hace la primera infusión, y del Hijo, la segunda infusión, y del Espíritu Santo, la tercera infusión. Es vertir agua sobre el niño o sobre la persona que se está bautizando. Ese es un primer modo de ablución o un primer rito de bautismo, de infusión, que es el más común, el más cotidiano entre nosotros los católicos, por lo menos entre nosotros los católicos mexicanos. Y en Occidente es muy común esta forma, este modo de ablución, el modo de infusión. Y está el modo de inmersión. ¿Cuál es el modo de inmersión? Es prácticamente zambutir al niño en el agua, meter al niño al agua.
Y miren, este modo de inmersión es un modo muy antiguo. De hecho, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista en el modo de inmersión. Lo sumergieron en las aguas del río Jordán. Los apóstoles y los cristianos de las primeras comunidades bautizaban a las personas, a los niños, en modo de inmersión. Los metían, los sumergían dentro del agua. Y en los ritos orientales se utiliza mucho este modo, el modo de inmersión. La Iglesia Ortodoxa Oriental ocupa este modo de inmersión de manera ordinaria, cotidiana. No sé si han visto ustedes videos de repente en las redes sociales de niños que son metidos prácticamente todo el cuerpo a la pila bautismal. Ese es el modo de inmersión que se ocupa de manera cotidiana en los ritos orientales y que también en el rito occidental, o sea, nosotros podemos ocupar también ese modo de inmersión. Y este modo de inmersión litúrgicamente significa más el sentido del bautismo, porque hay que recordar que la palabra bautismo significa sumergir. Y este modo de inmersión es con un significado especial, es entra al agua el niño para significar que está muriendo al pecado y sale del agua el niño para significar que está teniendo una vida nueva. Entra al agua como signo de muerte, muere al pecado y sale del agua como signo de resurrección, de una vida nueva. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan? Porque apareció aquí un mensaje que dicen que no se oye, pero ha de ser su audio de hermano. Daniel, Sí se escucha. Sí, Ok. sí se escucha. Bueno, entonces seguimos. ¿Queda claro esto? Entonces, hay dos ritos de ablución o dos formas de bautizar, por infusión y por inmersión. Seguimos. Efectos sacramentales del bautismo. Son 5 los efectos sacramentales del bautismo. Primer efecto sacramental del bautismo. El bautismo produce la liberación de los pecados. El bautismo borra, quita, perdona el pecado original y en algunos casos el pecado personal, conocido también como el pecado actual. Es decir, el bautismo borra el pecado original, que es el pecado que heredamos de nuestros primeros padres. Y en algunos casos borra también el pecado personal, o también conocido como el pecado actual. ¿Esto qué significa? El pecado personal o el pecado actual es aquel pecado que se comete después del uso de razón. Cuando una persona ya tiene uso de razón, pues está inclinada a cometer pecados personales, pecados actuales. Digamos que el pecado personal es aquel que se comete después del uso de razón o ya que se tiene uso de razón. Y una persona que es bautizada después
de los 6, 7 años o ya en la edad adulta, pues esa persona no solo tiene el pecado original, sino también pues ya ha acumulado muchos pecados personales, muchos pecados actuales. Y una persona, por ejemplo, que es bautizada a los 20 años, no solo se le perdona el pecado original, sino también todos los pecados que cometió a lo largo de su vida. Una persona que se bautiza a una edad adulta, pues se saca la lotería, porque queda blanca como la nieve. No hace mucho bauticé a una señora de 80 años. Imagínense, los pecados que cometió durante 80 años quedaron perdonados. Entonces, un efecto del bautismo es perdona el pecado original y en algunos casos también el pecado personal. Segundo efecto del bautismo. En el bautismo somos reengendrados como hijos de Dios. Reengendrados. ¿Por qué reengendrados? Porque ya fuimos engendrados en la carne y con el bautismo somos engendrados en el Espíritu. Y a partir del bautismo le podemos llamar a Dios Abba, es decir, papá, porque a partir del bautismo Dios es nuestro Padre, a partir de que somos bautizados. Una persona que no es bautizada, bueno, participa esa persona de la dimensión creatural, pero ya una persona que es bautizada deja de ser criatura para convertirse en hijo de Dios. El tercer efecto del bautismo, por el carácter indeleble del bautismo, el tercer efecto es que nos configuramos con Cristo. Nos configuramos con Cristo. Nos configuramos con Cristo, que es profeta, sacerdote y rey. Como profeta anunciamos la palabra, como sacerdotes nos toca orar por nuestros pecados y orar por los pecados de los demás, es decir, interceder. Y como reyes formamos parte del reino de Dios a partir de que nos bautizamos. Nuestro reinado deja de ser el reinado de este mundo para ser el reinado de la vida eterna. El cuarto efecto sacramental del bautismo. Por el bautismo somos incorporados a la iglesia. A partir de que nos bautizan, somos cristianos. Y un quinto efecto, a partir del bautismo nos hacemos acreedores de todos los derechos que un cristiano tiene, pero también de todos los deberes. A partir del bautismo recibimos derechos, pero también obligaciones. ¿Cuáles son nuestros derechos como bautizados? Recibir todos los demás sacramentos. ¿Cuáles son nuestros derechos como bautizados? Poder participar activamente en la asamblea eucarística. ¿Cuál es mi derecho como bautizado? Recibir la comunión, recibir la reconciliación por medio de la confesión. ¿Cuál es mi derecho como bautizado? Participar activamente dentro de la iglesia y en la obra evangelizadora. De tal manera que yo como bautizado no soy ayudante, sino soy agente. Es por eso que ahora a los laicos comprometidos se les llama agentes de pastoral, porque un bautizado nunca va a ser un ayudante, es un agente, es un artífice. Un bautizado es el que provoca un proceso evangelizador, no es el que ayuda, sino es el que provoca, el agente.
Y así como a partir de mi bautismo recibo derechos, también obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Cumplir con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Esas son mis obligaciones. Participar como bautizado de la obra evangelizadora. Entonces aquí hay que quitarnos una idea que tenemos, que los laicos son ayudantes del sacerdote o que los laicos ayudan al sacerdote en la misión que él tiene. No, la misión del sacerdote es la misma que la de los laicos, anunciar el evangelio. Y si tú como laico anuncias el evangelio, no le estás sacando la chamba al sacerdote, estás cumpliendo con tu obligación y con tu deber de bautizado. No le estás haciendo el favor a nadie, más bien estás cumpliendo con tu obligación. Esos son los 5 efectos sacramentales del bautismo. Vamos con otro tema también muy importante, el bautismo de los niños. Y vamos a ver del bautismo de los niños la fundamentación bíblica del bautismo de los niños. ¿Cuál es la fundamentación bíblica del bautismo de los niños? Primeramente, partimos de un criterio. El bautismo es necesario para la salvación. Jesús ya lo dijo en el Evangelio. Quien crea y se bautice se salvará. Entonces, el bautismo es un requisito necesario para alcanzar la vida eterna, para alcanzar el cielo, para alcanzar la salvación, la justificación que Cristo nos dio en la cruz. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué la iglesia bautiza niños? ¿En qué se fundamenta? Hay que recordar que la iglesia nunca va a hacer nada que no tenga fundamentación bíblica. La iglesia nunca va a hacer nada que no haya hecho la primera comunidad cristiana. La iglesia nunca va a hacer nada que no haya hecho o que no hayan hecho los apóstoles. Entonces, todo lo que hace la iglesia no solo tiene fundamentación bíblica, sino también tiene fundamentación en el magisterio, tiene fundamentación en la tradición, tiene fundamentación en la teología, en la liturgia de las primeras comunidades cristianas. Les voy a dar algunas citas bíblicas que fundamenta el bautismo de los niños. Primera cita bíblica, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? Jesús nos dice, el que no renace del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Es decir, aquí Jesús está poniendo como condición el bautismo para la salvación. Y la salvación que Jesús nos da es para todos, no solo para los adultos, sino para todos, para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, gente de 80 y más, para todos es la salvación. La salvación de Jesús no está limitada a un sector. La salvación de Jesús es para todos. La primera cita bíblica, donde Jesús deja en claro que es una condición el bautismo para la salvación y que todos estamos invitados al reino de los cielos, a la salvación. Otra cita bíblica, primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Miren, esta cita bíblica, ¿qué nos dice? Aquí el apóstol San Pedro hace una comparación, compara el bautismo con lo que pasó en el arca de Noé. Y es que así entendían el bautismo las primeras comunidades cristianas, que el bautismo era similar a lo que pasó con el arca de Noé. Al arca de Noé subió toda la familia de Noé, la familia entera.
Y el bautismo en las primeras comunidades cristianas era un sacramento que recibía aquel que se convertía, pero no solo aquel que se convertía, sino toda su familia. La salvación no solo llegaba a la persona que se convertía, sino por medio de esa persona llegaba a toda la familia. Así como toda la familia de Noé entró al arca, así también el bautismo abre las puertas de la salvación a toda la familia. Así entendían el sacramento del bautismo las primeras comunidades cristianas. Otra cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. San Pablo dice, ¿sí? Padre, no sea malito. ¿Me repite la cita bíblica de la primera de Pedro? Claro, primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Gracias, Padre. De nada. Seguimos. Otra cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Aquí San Pablo hace referencia que bautizó a la familia de Estefanas o Estefanas. Hace referencia a que bautizó a la familia. Y en la familia no solo hay adultos, sino también niños. Esto nos hace concluir que en las primeras comunidades cristianas se bautizaban también a los niños, porque el bautismo era un sacramento que se daba a toda la familia, sin exclusión. Otra cita bíblica. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15. En esa cita bíblica se nos narra que fue bautizada una señora llamada Lidia, ella y toda su familia. Por eso los apóstoles en su predicación siempre trataban de dirigir su mensaje a los que eran cabeza de familia. Porque si se convertía la cabeza, se convertían también todos los integrantes de la familia. La cabeza de la familia provocaba la conversión en los demás. Otra cita bíblica. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 33. Aquí San Pablo se refiere al carcelero de Filipos y dice que se bautizó él y todos los suyos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 33. Se bautizó el carcelero, él y todos los suyos, incluida su familia. Entonces aquí vemos con claridad que en las primeras comunidades cristianas el bautismo de niños era algo cotidiano, algo normal. Otra cita bíblica. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 16. Aquí Dios le da un mensaje a su pueblo por medio de Joel. Reúnan al pueblo, dice Dios. Santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los niños de pecho. Con esta cita bíblica queda en claro que la salvación que Dios da es universal. La salvación de Cristo es universal. No distingue raza, condición social ni edad. Incluso están llamados los niños y los niños de pecho. Joel capítulo 2, versículo 16. Y de manera especial Jesús, que vino a predicar el evangelio a los pobres, a los humildes, a los desprotegidos.
Y en tiempos de Jesús había claramente dos rostros de pobreza. Bueno, tres rostros de pobreza, muy marcados esos rostros. ¿Cuáles eran los rostros de pobreza en tiempos de Jesús? Tres rostros de pobreza. El rostro de los enfermos, que eran excluidos, sobre todo los leprosos, que eran mandados al leprosario, que estaban siempre ubicados esos leprosarios a las afueras de la ciudad. Los condenaban a vivir con una campana atada en el cuello y estar gritando siempre, soy impuro. Se les quitaban sus posesiones. Pues los leprosos eran un rostro de pobreza, de discriminación en tiempos de Jesús. También el rostro de las mujeres. Las mujeres en tiempos de Jesús no valían, no tenían valía, no tenían voz ni voto. Más una mujer viuda. Una mujer viuda era destinada o a la prostitución o a la pobreza extrema. Y un tercer rostro de pobreza en tiempos de Jesús eran los niños. Y Jesús vino a predicar a esa gente. Limpió a los leprosos. Reivindicó la figura de las mujeres. Tanto es así que la primera persona que constató el hecho de la resurrección fue una mujer, María Magdalena. Y así como Jesús reivindicó a los enfermos, a las mujeres, también lo hizo con los niños. Y de manera especial, Jesús invita a sus apóstoles a llevar la salvación a los niños, a los que no contaban, a los que eran excluidos. Una cita bíblica, Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 14. Mateo 19, 14. ¿Qué dice esta cita bíblica? Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dejen que los niños vengan a mí. Jesús que vino a revolucionar, Jesús que vino a reivindicar la figura de los pobres, pone en el primer escenario a los niños. Y es por eso que los cristianos de las primeras comunidades cristianas bautizaban también a niños, porque ellos entendían que los niños eran destinatarios prioritarios de la salvación. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí, padre, sí, gracias. Perfecto. Hay dos objeciones muy comunes que hacen los hermanos separados cuando se habla del tema del bautismo de niños. ¿Cuáles son esas dos objeciones? La primera objeción es decir que para ser bautizado es necesario tener fe. Y como los niños no pueden hacer un acto de fe, por lo tanto, no deben ser bautizados. Esa es una objeción que ponen los hermanos separados. ¿Cómo se puede bautizar un niño si el niño no puede hacer un acto de fe? Y para ser bautizado se necesita expresar de manera clara la fe. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia respecto a esto? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1253. Escríbanlo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1253. El Catecismo de la Iglesia dice, afirma que es verdad, el bautismo es el sacramento de la fe, que es necesaria la fe para que una persona pueda ser bautizada.
Y desde que se administra el bautismo jamás se ha administrado sin fe. Porque cuando se bautiza a un niño, está presente la fe de la iglesia. Aunque el niño no pueda hacer un acto de fe, está presente la fe de la iglesia. Y con la fe de la iglesia basta y sobra. Y de hecho, aquí juegan un papel muy importante los papás y los padrinos. Porque los papás y los padrinos en el momento del bautismo son el garante de la fe. De hecho, dentro del rito del bautismo, los papás y los padrinos, antes de que el niño sea bautizado, los papás y los padrinos tienen que hacer una profesión de fe. Tienen que rezar el credo antes de que el niño sea bautizado y tienen que hacer una renuncia explícita a Satanás. Entonces, el niño no es bautizado sin fe, sino es bautizado según la fe de la iglesia que han profesado los papás y los padrinos. En pocas palabras, los papás y los padrinos prestan sus labios y su corazón al niño para hacer en ese momento un acto de fe. Por eso es bien importante saber escoger a los padrinos. Miren, en el sacramento del bautismo no existen los compadres, existen los padrinos. Eso que nos quede claro también. Porque el lazo directo está entre el niño y el padrino. No tanto así entre el padrino y el papá y la mamá del niño. El lazo directo de compromiso es entre el niño y el padrino. No entre el padrino y los papás del niño o de la niña. Pero muchas personas que buscan compadres y no padrinos. Busco aquel que me cae bien, que es mi cuate, con el que me voy a parrandear, con el que me voy a beber, con el que vemos fútbol. Busco aquel que tiene dinero, que tiene un hueso en el ayuntamiento para que cuando mi hijo crezca le dé un palancazo. Así mucha gente. No, dentro del sacramento del bautismo no existen los compadres, existe el padrinazgo. Aquí me hacen una pregunta, Isabel Cortés Crespo me dice, padre, si el niño es bautizado en la iglesia y se bautizó en otra religión, ¿no es válida? Bueno, si una persona se bautiza en la iglesia católica, hay que recordar que el bautismo es un sacramento que imprime carácter. Es un sacramento que se da una vez y para siempre. Si una persona se ha bautizado en la iglesia católica y ya cuando cumple 20, 25 años se hace pare de sufrir, se hace mormón, se hace evangélico, testigo de Jehová, y en esa denominación cristiana se hace bautizar, el segundo bautismo no es válido. Es válido el bautismo que recibió en la iglesia católica. Muy mormón, pero sigue siendo católico, porque fuiste bautizado en la iglesia católica. Muy atalayo, con tu atalaya en el sobaco, pero sigue siendo católico. Perdón para los oídos castos, la axila. Sigue siendo Padre, católico, ¿sí? Padre, una pregunta. ¿Y si, por ejemplo, fuera bautizado primeramente por otra iglesia y después ya de grande el joven quisiera bautizarse por la iglesia católica? ¿Cuál Bueno, es el válido? tu pregunta es interesante y sirve que aclaramos algo. El ecumenismo de la iglesia, el diálogo que hace la iglesia con las diferentes denominaciones cristianas, es una estrategia
evangelizadora para que esas diferentes denominaciones cristianas vuelvan al catolicismo. Cuando la Iglesia Católica reconoce la validez de los bautismos realizados en otra denominación cristiana, les está diciendo a esas denominaciones cristianas, la gracia de ese bautismo que estás realizando no depende de ti, sino depende de la Iglesia Católica. ¿Sí me doy a entender? Por eso es la Iglesia Católica la que pone condiciones para que esos bautismos sean considerados válidos. Es la Iglesia Católica la que condiciona, porque en la raíz del ecumenismo católico, lo que se quiere es que esas diferentes denominaciones vuelvan a la Iglesia Católica. Y si una persona fue bautizada en una iglesia, en una denominación cristiana, que sí se le considera válido su bautismo, pues esa persona tiene un bautismo válido gracias a que la Iglesia Católica lo ha aprobado como válido. Pues esa persona, aunque se haya bautizado en otra denominación cristiana, ha sido bautizada bajo la gracia de la validez católica. Entonces son católicos de closet. ¿Ya no se necesita hacer nada más? No, nada más. Si esa denominación cristiana ha bautizado válidamente, no se necesita revalidar algo que es válido. Y la gracia que recibieron en ese bautismo de otra denominación cristiana es la gracia que depende de la Iglesia Católica. La gracia que Jesucristo confió a la Iglesia Católica en la persona de Pedro. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La gracia sacramental del bautismo en otras denominaciones cristianas dependen de la Iglesia Católica. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Sí, padre, gracias. Sí, padre, gracias. Entonces, esas personas que se bautizaron en otras denominaciones cristianas, pues sin saberlo o sin reconocerlo, su bautismo es válido gracias a que la Iglesia Católica les ha dado validez. Entonces son católicos de closet, pues. No lo aceptan, pero lo son. Bueno, entonces seguimos. Decíamos pues que una objeción que hacen los hermanos separados es decir que para que una persona se bautice es necesaria la fe. La iglesia dice, claro que hay fe cuando un niño se bautiza. La fe de la iglesia está presente, la fe de los papás está presente, la fe del bautismo está presente. Otra objeción que hacen los hermanos separados para decir no al bautismo de niños es que los niños no tienen pecado. Si el bautismo nos limpia del pecado original y del pecado personal, ¿por qué bautizar a un niño? Si los hermanos separados no creen en el pecado original, no todos creen en el pecado original. Creen más bien muchos de ellos en el pecado actual, en el pecado personal. Entonces ellos dicen, si el niño, el bebé, no tiene pecado personal, no tiene pecado actual, ¿por qué ser bautizado? Si el niño, el bebé no es pecador. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Pues el Salmo 50, el Miserere, en el versículo 5, nos dice que somos pecadores desde el seno de nuestra madre. Pecador soy desde el seno de mi madre, dice el Salmo 50. Esto quiere decir que un niño de pecho, un bebé, pues también tiene pecados. Porque ha heredado el pecado de los primeros padres. Pecador soy desde el seno de mi madre, nos dice el Miserere. Entonces es necesario el bautismo para que ese niño sea perdonado de sus pecados, del pecado original y en los casos de un adulto, del pecado actual personal. Padre,
algunas sectas dicen que el momento de bautizarse es exactamente a los 33 años, porque Jesús a esa edad se bautizó. Bueno, pero aquí ya tú le puedes responder con claridad. Jesús tuvo un bautismo de penitencia, que es el bautismo de Juan. El bautismo del Nuevo Testamento no es el mismo bautismo que recibió Jesús. El bautismo que recibió Jesús fue un bautismo de agua. El bautismo del Nuevo Testamento es un bautismo del Espíritu Santo, un bautismo instituido por el mismo Cristo. No es el mismo bautismo. Tú ya le puedes responder hasta con citas bíblicas como el padre Amatuli. Gracias, mi amable. Ahora, el Código de Derecho Canónico, en el canon 867, hace un exhorto a los padres de familia. Código de Derecho Canónico, canon 867. El Código de Derecho le dice a los padres de familia que deben procurar que sus hijos sean bautizados en las primeras semanas. Entonces la iglesia manda a los padres de familia a que no priven a sus hijos de la gracia de la salvación, de la gracia sacramental. Es un error decir que se bautice mi hijo ya que tenga la mayoría de edad. ¿Por qué privas a tu hijo de la gracia sacramental? ¿Por qué privas a tu hijo de ser hijo de Dios? ¿Por qué privas a tu hijo de la redención de Cristo en la cruz? ¿Por qué privas a tu hijo de la vida eterna? Así muchos papás modernos que ya que crezca él decida, lo estás privando de la salvación. Tú no sabes si tu hijo va a llegar a los 18 años. Así me tocó un caso de una señora, triste caso, de una señora que pensaba así. Yo voy a dejar que mi hijo decida, ya que cumpla la mayoría de edad, que él decida dónde bautizarse. Era un bebé, su niño, de meses. Murió cuando cumplió 1 año. Murió el niño sin ser bautizado. Lo privó de la gracia sacramental. Lo privó de la vida eterna. Lo privó de ser hijo. Lo privó del sello del Espíritu Santo. Padre, si me permite hacer algún comentario. Sí, claro. Bueno, aquí voy entendiendo que prácticamente estamos dentro de la salvación con el bautismo, dentro de la redención, ¿sí? Que la Iglesia Católica ha encomendado esa misión, ¿verdad? De Cristo, como una misión que toca a la humanidad, y que me rescato eso muy importante, porque precisamente la humanidad se ha perdido, aunque seamos católicos, Padre, pero este excelente clase que nos está dando, al menos en lo particular, me está rescatando mucho de lo que ignoramos, sobre todo la parte humana. Y la parte humana la estoy visualizando en lo que estoy comentando, en la salvación, la redención, etcétera. Pero también, Padre, viendo, leyendo las condiciones que ha estado tocando, ¿verdad? Que nos las explicó la clase anterior, que fueron 8 condiciones propiciadas por el Concilio Vaticano II en el documento UR. Mi pregunta es si estas condiciones, Padre, pueden ser en un momento dado modificadas por la propia Iglesia Católica, tomando en consideración lo que ahorita en la actualidad estamos viviendo.
lo que estamos padeciendo ahorita la humanidad, ¿verdad? Porque bueno, este documento lo entiendo como un documento que tiene una finalidad muy importante, ¿sí? Rescatar lo que nos une y no lo que nos separa, ¿sí? Esa es la finalidad ecuménica del documento. Ahora, tomando en consideración los grandes problemas que hay en la humanidad, en el mundo, mi pregunta es esa en ese sentido. Si la propia iglesia puede modificar estas condiciones, digo, propiciadas en un concilio, ¿verdad? Es todo, padre. Claro, Muchas mira, gracias. sí, gracias por tu pregunta. Mira, la Iglesia Católica tiene la autoridad de las llaves, la autoridad de decisión. El Papa, juntamente con los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y el Papa, el sucesor de Pedro, en sinodalidad tienen la autoridad y la potestad para poder modificar esas condiciones según la realidad de los tiempos, claro que sí. De hecho, en el Concilio Vaticano II se modificaron muchas situaciones, no de la doctrina, sino de la práctica pastoral. Y se actualizaron muchas situaciones del diálogo de la iglesia con el mundo. Entonces, de que puede la iglesia en un momento modificar estas condiciones, las puede modificar, siempre a tenor de lo que dice el dato revelado, de lo que dice la Biblia, de lo que dice el magisterio, de lo que dice la tradición. Porque la iglesia nunca va a tomar una decisión que no esté fundamentada en los pilares de la teología y de la revelación. ¿Cuáles son los pilares de la revelación? Biblia, magisterio, tradición, liturgia. Son los datos o los pilares de la revelación. Entonces, todas las decisiones que tome la iglesia siempre van a girar en torno a la Biblia, al magisterio, a la tradición, a la liturgia. El Papa, por muy papa que sea, pues siempre va a tomar una decisión inspirado por el Espíritu Santo en sinodalidad con los obispos y respetando la Biblia, el magisterio, la tradición y la liturgia. Y la iglesia no puede tomar una decisión que no esté en la Biblia, en el magisterio, en la tradición, en la liturgia. Por mucho que queramos. No podemos contradecir a lo que Cristo dejó. Pero en el caso del ecumenismo, pues sí, se pueden modificar esas condiciones si la iglesia lo ve conveniente y si se pueden modificar, lo puede hacer la Iglesia Católica. Tiene la autoridad para hacerlo. Bueno, seguimos. Entonces, el canon 867, pues invita a los padres de familia a que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, que no dejen pasar los padres de familia mucho tiempo después de que nacen sus hijos para que sus hijos sean bautizados, que no los priven de la gracia, de la salvación, de la gracia divina, que no los priven del sello del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Qué pasa cuando un niño muere sin ser bautizado? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando un niño muere sin la gracia bautismal? Porque hay que recordar que habíamos dicho que el bautismo es una condición para alcanzar la vida eterna. No lo digo yo, lo dice Jesús en los evangelios. El bautismo es una condición para la salvación. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño muere sin ser bautizado? Ojo, porque puede ser bautizado solamente una persona que esté viva. Cuando una persona muere, ya no puede ser bautizado. Solamente se bautiza una persona viva.
Entonces, ¿qué pasa con un niño cuando muere sin ser bautizado? Aquí la primera aclaración. Antes se creía, por creencia popular, que un niño que moría sin ser bautizado se iba al limbo. Pero es una creencia popular, porque nunca fue magisterio de la iglesia. Nunca la iglesia afirmó en un documento la existencia del limbo. Es una creencia que se extendió gracias a la literatura de Dante Alighieri. Esta afirmación la hizo Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia. En ese libro de la Divina Comedia, Dante Alighieri habla acerca del limbo, que es el lugar donde habitan los niños que murieron sin el baño de bautismo. Entonces, el limbo no tiene fundamento bíblico, ni de la tradición, ni del magisterio. El limbo fue una invención de la literatura de Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia. El Papa Benedicto XVI, en una de sus catequesis, vino a hablar acerca de ese tema. Y el Papa Benedicto XVI afirmó con contundencia que el limbo no tiene fundamentación en la doctrina católica. Esto quiere decir que el limbo no existe, es una realidad inexistente, porque no es dato revelado. Cristo nunca reveló la existencia del limbo. Nunca la iglesia ha creído en la realidad del limbo como una realidad intermedia. Entonces el limbo no existe. Y la pregunta aquí se hace más aguda. Si el limbo no existe, entonces ¿dónde se van los niños que mueren sin ser bautizados? ¿Qué decía San Agustín? San Agustín de Hipona afirmó que los niños que morían sin ser bautizados eran destinados al infierno por un breve tiempo y con una pena nitísima, en palabras españolas, con una pena ligera. San Agustín, eso decía San Agustín, que un niño que moría sin ser bautizado iba al infierno por un breve tiempo y recibía en el infierno una pena ligera, mínima. Y después de ese breve tiempo y de esa ligera pena, pasaba a gozar de la vida eterna en el cielo. Eso decía San Agustín. Abelardo y Lombardo, que fueron teólogos del siglo XI y del siglo XII, van a explicar qué significa esa pena ligera de la cual habla San Agustín. Abelardo y Lombardo dicen que esta pena ligera de la cual habla San Agustín significa que ese niño que muere sin ser bautizado, por un breve tiempo, estará privado de la visión beatífica. Es decir, por un breve tiempo ese niño no verá el rostro de Dios. Por un breve tiempo. Y ellos explican que cuando San Agustín habla de infierno, habla de eso. No tanto de la condenación, sino ellos afirman que Agustín se refería a que un niño que muere sin ser bautizado por un breve tiempo estará sin contemplar el rostro de Dios, la visión beatífica, por un breve tiempo. Y después de ese breve tiempo, contemplará el rostro de Dios.
¿Esto quién lo dijo? Abelardo y Lombardo, siglos XI y XII. Pero llega a la escena un grande, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a decir algo que después va a repetir la Congregación para la Doctrina de la Fe. Santo Tomás va a decir que un niño que muere sin ser bautizado es sostenido por la misericordia de Dios. Eso dice Santo Tomás de Aquino. Incluso Santo Tomás de Aquino invita a los padres de los niños que mueren sin bautismo a encomendar a sus hijos a la misericordia de Dios. Y Dios, que es misericordioso, dejará que contemplen su rostro glorioso. No hay un documento oficial por medio del cual la iglesia diga con exactitud qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados, pero la doctrina de la iglesia se ha inclinado más a la postura de Santo Tomás de Aquino. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño que muere sin ser bautizado no es culpable de morir en esa situación. Y que por lo tanto, ese niño que muere sin ser culpable de esa situación es recibido por la misericordia divina. No así con un adulto que muere sin ser bautizado. Porque un adulto que muere sin ser bautizado tiene uso de razón y si no se bautizó es porque no quiso bautizarse. Padre, ahí los padres de ese niño, ¿qué culpabilidad tienen? Claro, sí. San Agustín decía que si los padres se oponen al bautismo de sus hijos, recibirán una pena mayor. No ejemplifica a qué se refiere con la pena mayor, pero eso decía, que los padres que se oponen al bautismo de sus hijos recibirán una pena mayor. Padre, una pregunta. ¿Qué pasará con Sí, los niños abortados? vamos para allá. Ahorita vamos a tocar brevemente ese tema. Perfecto. Sobre el bautismo de los niños queda claro lo que dice la iglesia. La iglesia no tiene un documento explícito donde toque ese tema en particular, pero se ha inclinado a lo que dice Santo Tomás de Aquino. Que el niño que muere sin ser bautizado no tuvo ninguna culpabilidad y por lo tanto, aunque muera sin ser bautizado, será sostenido por la misericordia divina. Ahora, Lumen Gentium, en su numeral 16, confirma esto que dijo Santo Tomás de Aquino. Lumen Gentium, en su numeral 16, lo pueden abreviar como LG, Lumen Gentium, LG, numeral 16, nos dice que el designio de salvación abarca a todo el género humano sin distinción. Incluso aquellos que no han sido bautizados han sido alcanzados, tocados por la salvación. Les falta ser regenerados por el agua del bautismo, pero todos, incluso los que no son católicos, los que son de otra religión, los que son musulmanes, los que son budistas, los que son ateos, también han sido tocados por la obra salvadora de Dios. La sangre de Cristo se derramó por toda la humanidad. Lumen Gentium, numeral 16. El designio de salvación abarca a todo el género humano sin distinción. Incluso llega a esos niños que mueren sin ser bautizados.
Ahora, me preguntaba aquí una hermana acerca de los niños que son abortados. Hay que saber que existe también y es reconocido por la iglesia el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Bautismo de sangre y bautismo de deseo. La iglesia se refiere al bautismo de sangre, lo refiere a esos niños que mueren abortados. Incluso la iglesia reconoce a los niños abortados como mártires. Son mártires, aunque no están en un altar, pero la iglesia reconoce su muerte como un martirio. Y esos niños que han sido bañados por la sangre del martirio han sido bautizados por esa misma sangre. Su muerte entonces se convierte en un bautismo que se da dentro del útero de la madre. El bautismo de sangre. Los niños que son abortados entonces recibieron un bautismo de sangre, de martirio. Un bautismo válido. Esto quiere decir que inmediatamente después de su muerte estarán contemplando la gloria de Dios. También el bautismo de sangre toca a aquellas personas que no eran católicas, se convierten al catolicismo, creen en Cristo y antes de ser bautizadas son martirizadas. Ha habido casos, por ejemplo, de musulmanes que son musulmanes que se convierten al catolicismo y antes de ser bautizados son asesinados por los grupos radicales musulmanes, porque es una afrenta que un musulmán se convierta al catolicismo o al cristianismo. Son no solo rechazados por la sociedad, sino son martirizados. Hasta la fecha sucede eso. Entonces, una persona que no era católica se convierte al catolicismo y antes de ser bautizada, esa persona es martirizada por su fe. Bueno, ya recibió un bautismo por medio de la sangre. A eso se refiere cuando hablamos del bautismo de sangre. Y el bautismo de deseo. ¿Qué es el bautismo de deseo? Como la palabra lo dice, es el deseo de los padres de familia de bautizar a su hijo, pero que por ignorancia no le dieron el agua del bautismo, pero sí tuvieron el deseo de hacerlo, pero por ignorancia pues no le dieron el agua del bautismo. ¿Por qué por ignorancia, padre? Por ejemplo, tocó un caso, ¿no?, de un matrimonio católico pero no formado, católicos de oración, de misa, pero sin formación. Su hijo recién nacido se les puso grave. Ellos tenían el deseo de bautizarlo. Llamaron a un sacerdote a que fuera al hospital, no localizaron al sacerdote, no contestaba las llamadas y murió el niño sin ser bautizado. ¿Y por qué digo por ignorancia? Ahí viene el último tema del bautismo que voy a tocar con ustedes. El bautismo en peligro de muerte. Nos dice el canon 867, parágrafo 2, que cualquier persona se debe bautizar sin demora en peligro de muerte. Canon 867, parágrafo 2. Cualquier persona se tiene que bautizar sin demora en peligro de muerte. Canon 868, parágrafo 2. 868, parágrafo 2.
Es lícito el bautismo de un niño en peligro de muerte, aún en contra de la voluntad de los padres. Aunque los papás se opongan, se puede bautizar a ese niño si está en peligro de muerte. Ahora, el canon que yo quiero que se aprendan, canon 861, parágrafo 2. 861, parágrafo 2. 861, parágrafo 2. ¿Qué dice este canon? Es legítimo un ministro extraordinario del bautismo en caso de necesidad. Incluso una persona no bautizada que tenga la debida intención puede bautizar en peligro de muerte. ¿Esto qué quiere decir? Si hay peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar. No tenemos que esperar al sacerdote, al diácono. Cualquier persona puede bautizar en peligro de muerte. Incluso si esa persona no es católica, si esa persona incluso no está bautizada, cualquier persona puede bautizar siempre y cuando tenga por lo menos la intención de hacerlo. En peligro de muerte, cualquier persona se convierte en ministro extraordinario del bautismo. Cualquier persona. Solamente con utilizar agua verdadera, H2O, y la invocación trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con eso es suficiente para bautizar a una persona en peligro de muerte. Si esto lo hubieran sabido los papás de ese bebé que se murió, hubieran bautizado a su hijo. Incluso cuando un bebé está muy grave en la incubadora, no es necesario que se infunda sobre él mucha agua. Con un goterito, con un algodoncito, con 3 gotitas de agua solamente se puede bautizar a una persona. Lo importante es que se utilice la materia es el agua. Nunca se especifica con qué cantidad o cuál es la cantidad adecuada para el bautismo. No se especifica, solamente se dice que la materia es agua y nada más. Con 3 gotitas es suficiente para llevar a cabo el sacramento. Los ministros ordinarios del bautismo, ¿quiénes son? El obispo, el presbítero y el diácono. Son los ministros ordinarios del bautismo. Obispo, presbítero y diácono. En zonas de misión, ojo, aquí en México ya no tenemos verdaderas zonas de misión, ¿eh? Son muy pocas las comunidades que son consideradas zona de misión, muy poquísimas, porque hasta la comunidad más remota tiene un párroco, un sacerdote, que por lo menos una vez al año va a la comunidad. Las zonas verdaderas de misión están en países donde los católicos somos minoría. Ahí son verdaderas zonas de misión porque hay pocos sacerdotes. En zonas de misión, el obispo puede delegar a un misionero laico, a un catequista laico, para la función de bautizar como ministro extraordinario del sacramento. En zona de misión, ¿y quién lo puede hacer? Solamente el obispo, que es el ordinario del lugar, el pastor propio, según el Código de Derecho. Pero ordinariamente los ministros ordinarios de ese sacramento son obispos, presbíteros y diáconos. En zona de misión, el obispo puede designar a un misionero laico o a un catequista laico. O también en zonas de pocas vocaciones sacerdotales. Y en peligro de muerte, cualquier persona, incluso un no bautizado puede bautizar.
¿Esto qué quiere decir? Si en tu parroquia el padre se puso mal, medio enfermito, y porque está medio enfermito, le dice al celebrador, oye, tú bautiza por mí. No, no se puede. No se puede hacer eso. Primeramente porque el párroco no tiene la autoridad para delegar un sacramento. El único que puede es el obispo y solo en zona de misión. Solamente en zona de misión. Entonces, si eres celebrador de la palabra y en algún momento tu párroco te dice, oye, no llego a los bautismos, bautizas tú por mí, puedes negarte. ¿Sí? La obediencia es una virtud, pero siempre se obedece en lo que es correcto. Hay un dicho que dice, el que obedece no se equivoca. Mentira. Si obedeces en algo que no es correcto, no estás obligado a obedecer. Si te están pidiendo hacer algo que es incorrecto y tú sabes que es incorrecto, no estás obligado a obedecer. Entonces, si tu párroco a ti como celebrador te dice, oye, bautiza tú porque tengo otra misa, tú bautiza. O no se puede. No se puede hacer eso. Si el párroco tiene una eventualidad, por ejemplo, que se puso mal, es mejor que la secretaria o el ministro se disculpe con la gente y se les cambie la fecha del bautismo o se busque a otro sacerdote o a un diácono para que celebre el bautismo. Pero un laico no puede asumir esa potestad si no es designada por el obispo y en casos de verdadera necesidad, entiéndase, zonas de misión. Padre, Sí, ¿y si el laico o el celebrador lo hace? ¿Qué pasa con ese bautismo? mira, el bautismo en sí es un bautismo válido, pero ilícito. Es un bautismo válido, pero ilícito. Estamos entrando en términos de derecho canónico. Para que un sacramento sea realmente reconocido por la Iglesia, debe cumplir dos condiciones. Tiene que ser válido y lícito. Entonces, en el caso de si un celebrador bautiza a una persona, a un niño, ese bautismo es válido. ¿Por qué? Porque también un laico en zona de misión lo puede hacer. Es válido, la gracia de Dios se da, pero es ilícito y por lo tanto no es reconocido por la Iglesia. Ok, gracias. Entonces ese niño pues, se tiene que bautizar. Gracias, Padre. Y es incorrecto, ¿eh? Eso es incorrecto. Incluso hay penas canónicas para el sacerdote que lo permite y para el laico que lo ejecuta. Hay penas canónicas que Padre, pueden llevar incluso hasta la excomunión, ¿sí? Padre, una pregunta. Sí, Por ejemplo, en los hospitales o en las propias casas hay niños que se están muriendo y no están bautizados. Se dice que podemos nosotros bautizarlo. Y si ese claro. niño se recupera, Dios le da la salud, ¿qué se hace después de ese bautismo? Buena pregunta. Mira, en artículo mortis, en peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar utilizando agua y la invocación trinitaria y con la debida intención. Y si ese niño se recupera, se salva, se tiene que llevar a la iglesia para que el ministro ordinario, el sacerdote, complete el rito. Ya no se va a hacer la ablución, ya no se va a vertir agua en el niño porque ya se hizo eso.
El niño ya recibió la gracia del bautismo, solamente se lleva a la iglesia para que se complete el rito con las unciones. La unción del óleo santo y la unción del santo crisma. Pero ya no se vierte agua en el niño, ya no, porque ya se hizo. Pero sí se tiene que llevar para completar el rito. Y para que también su bautismo quede registrado en los libros de la iglesia, de su parroquia. Entonces, si el niño se recupera, se tiene que llevar a su parroquia para que se complete el rito y su bautismo conste en los libros de la parroquia. De tal manera que cuando ese niño crezca y pida la primera comunión, pues conste en los libros de la parroquia que sí se llevó a cabo el bautismo. Porque si no quedaría, ahora sí, en el limbo, dijera Dante Alighieri. Perfecto. Bueno, hijitos de la creación, terminamos por hoy. El tema del bautismo, pues es un tema muy interesante, un tema que ustedes como ministros, como servidores deben de tener bien al dedazo, ¿sí? Que tienen que conocer bien. Y la próxima clase, primero Dios, vamos a ver el tema de la Eucaristía, que es un tema también muy extenso, pero vamos a verlo. Yo creo que pues vamos a tratar de ver los sacramentos que se puedan ver y los sacramentos que queden, pues bueno, vamos a tenerlos que reservar para Teología de los Sacramentos 2. Si vemos los 7, pues bueno, vemos los 7. Y si no alcanzamos a ver los 7, los que alcancemos ver, pero que tengan nociones teológicas, litúrgicas, escriturísticas que les sirvan, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias. Dios les bendiga. Cuídense mucho, hijitos de la creación. Gracias, Padre, que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Buenas Gracias. noches. Adiós, Mariana. Adiós.